Gracias por colaborar. Recogiendo tus envases de cartón, doblándolos y depositándolos en los contenedores azules de papel, ayudas a conservar limpio tu entorno. Muchas gracias. Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Hoy paseamos por la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, por el nacimiento del río Eresma. Aguas abajo del también conocido como río Balsaín, encontramos uno de los primeros palacios de los reales sitios. Seguiremos los pasos de Carlos III por el Eresma. Aquí el rey impulsó unas pesquerías que hoy son una infraestructura única en nuestro país. En la Sierra Norte de Guadarrama, junto al puente de la Cantina o de los Mosquitos, iniciamos nuestro recorrido para llegar al nacimiento de uno de los ríos más emblemáticos de la provincia de Segovia, el Eresma. Nos guía el director del Centro de Montes de Balsaín. El río Eresma nace como unión del arroyo del puerto, que es este que tenemos a la izquierda, y el Minguete, que ya se ha unido con el arroyo del Telégrafo, y a partir de aquí, es en lo de los mapas de patrimonio nacional, siempre se llamó río Balsaín o río Eresma. Digamos, estamos en el nacimiento. Estamos en la vertiente norte del Guadarrama, estamos aquí ahora mismo en el área de especial protección del Parque Nacional, es parte de lo que es el Parque Nacional, y en los montes de Balsaín. El río es Reserva Natural Fluvial, que es una última figura de conservación. Estamos dentro de la Reserva de Biosfera del Espinal Real Sitio de San Ildefonso. Estamos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Estamos dentro de una cepa, estamos en muchas figuras de protección. El número de especies es enorme, digamos, las más emblemáticas podría ser aquí el águila imperial ibérica, el buitre negro, pero bueno, en insectos y en otra serie de grupos de fauna es increíble lo que hay. En murciélagos, por ejemplo, entre los mamíferos, la riqueza en murciélagos de estos parajes es increíble. En especies algunas citadas en pocos lugares de España, pero aquí sí. Si hablamos de vegetación, ¿el pino silvestre es la estrella? El pino silvestre es la estrella. Abajo sería el rebollo, o roble, melojo, pero también tenemos el acebo, aquí tenemos avellanos en estas zonas, servales, tejos, un poquito de todo. Estos montes pertenecieron a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, a la Junta del Noble, a la Común de la Tierra, a la Junta del Nobles Linajes. Era un batiburrillo ahí de cosas. La corona se establece en el valle, primero a través de lo que es la Casa del Bosque, lo que es el Palacio de los Austria en Balsaín, y después Carlos III compra los montes, y a partir de ahí pues hay cosas tan curiosas como un camino que viene por ahí, nace un poquito más arriba donde estamos y baja hasta el Pontón Alto, que son toda la margen izquierda del Eresma, son las pesquerías reales. Era un camino de recreo, tiene de vez en cuando unas escaleritas a la Poza Buena para echar la caña. Debería ser el rey muy aficionado a esto, es un camino precioso y es una curiosidad que, bueno, a lo largo de los años con las avenidas del río siempre se ha estropeado. Hace unos años con el famoso Plané sacamos un dinerito para restaurar parcialmente y para recuperarlo. Es un camino precioso y yo creo que hay que invitar a disfrutar desde este nacimiento hasta el Pontón, hasta el Real Sitio, pues disfrutar de ese paseo. ...18 años lleva Perico, nuestro próximo compañero de viaje, enseñándonos la importancia de cuidar nuestro entorno natural. Lo hace desde el CENEAM, un centro de referencia de la educación ambiental a nivel nacional, que se creaba hace 32 años en Balsaín. ¿Qué tal, Perico? Hola, buenas. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos aquí ahora en el CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, pues el CENEAM pues pretende ser un centro de referencia
para todos los temas que traten sobre tanto educación ambiental como medio ambiente en general. Siguiendo el curso del Eresma desde el nacimiento encontramos esta zona, Los Asientos, es una de las más transitadas. Sí, es una zona bastante visitada, junto con la Boca del Asno, que está un poquitín más arriba. El río es el que ha creado este valle, que crea esta zona, y es el principal atractivo de este lugar para que venga la gente, porque el agua siempre es un elemento atrayente, pues tanto para chicos y para mayores. El tema principal de uno de nuestros programas educativos, que es un viaje alrededor del agua, y en el que queremos hablar pues eso del agua de la Sierra de Guadarrama, cómo llega a nuestros hogares. El primer método para analizar el agua pues es con los sensores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que son nuestros sentidos, que ya solo acercarte ya le empiezas a escuchar, que el río circula, que el río corre. Si el río corre, pues es que el agua va a tener suficiente oxígeno. Otro, el olor, aquí huele a fresco, huele bien. Cualquiera que se haya acercado cerca de una depuradora, pues ya empiezas a oler, a tener otros olores. Aquí huele a fresco, huele a, pues eso, a agua. Otro, pues el tacto, tocar el agua tiene que estar fría, el agua tiene que estar fresquita. El gusto, no vamos a probar el agua porque tampoco podemos probar agua aquí, no sé qué pueda darnos algún problemilla, pero bueno, sí. Entonces, esa es la primera forma. La segunda, pues vamos a ver los parámetros físicos, algunos parámetros físico-químicos del agua. Tiene que tener oxígeno disuelto dentro, pues para aportar oxígeno a los seres vivos que respiran aire dentro del agua, pues los peces, macroinvertebrados, cangrejos y demás. Entonces medimos el pH, el grado de acidez del agua, la dureza de la cantidad de cal que puede tener el agua, o de sales que puede tener. Aquí, como estamos en una zona granítica, pues la dureza del agua pues es mínima, es un agua bastante blanda. Vemos también la cantidad de materia orgánica que tiene, los nitratos o nitritos que puede tener el agua. Y luego otro elemento que nos indica también la calidad del agua son los seres vivos que tienen dentro. Una pregunta que nos gusta hacer a los chavales es decirles, bueno, si este agua que ves aquí tiene bichos, ¿será agua buena o mala? Generalmente suele decirnos que es un agua mala porque tiene bichos. Está. Claro, si te pregunto que si tiene truchas, pues es buena. Claro, pues las truchas se alimentan de esos bichos, de esos macroinvertebrados, que son unos bioindicadores de la calidad de agua. Son los seres vivos, realmente los protagonistas del río, los que nos indican la calidad del agua. Tenemos esos pequeñas larvas de insectos que alimentan a las truchas, y truchas que a su vez alimentan a la nutria. Digamos que sería como el gran indicador de la calidad de agua, las nutrias que hay en el río, que son difíciles de ver porque son esquivas, pero que nos indican que este río está en una conservación, que está conservado de una forma bastante buena. El objetivo final es que los chavales en su casa puedan colaborar y puedan participar a conservar el agua, cómo ahorrar agua, cómo evitar el despilfarro de agua. Siguiendo el curso del agua por el Eresma nos encontramos un auténtico tesoro patrimonial, de esos que han caído en el olvido. ¿Quién podría imaginar que de uno de los primeros palacios reales tan solo se conserven estas ruinas? Entre ellas camina el proyecto emprendedor de nuestro siguiente protagonista, que ha hecho de la historia de este lugar su forma de vida. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Laura. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Palacio de Balsaín, en los restos del antiguo Palacio de Balsaín, uno de los primeros palacios, uno de los primeros reales sitios de los que tenemos noticias dentro de la historia de España. Y bueno, pues ahora nos encontramos delante de lo que fue en su momento la puerta principal. Este palacio es una obra que parece que pertenece a Felipe II, fue su principal impulsor, aunque antes de este palacio había habido algunas construcciones previas que, aparte de dar mayor dinamismo, dan un aprovechamiento de materiales, que es precisamente la esencia de ese antiguo palacio, que es la reubicación de distintos espacios que son aprovechados para hacer un uno al final, que es este Palacio de Balsaín. Porque originalmente hablamos de un lugar o un antiguo palacete para la caza. Sí, efectivamente. Anteriormente a Felipe II, pues tenemos noticias desde por lo menos Enrique III, de que ya venían aquí a cazar, también noticias anteriores
a esa dinastía de que ya se utilizaba este lugar como un lugar de caza, y efectivamente se construyeron distintos espacios que fueron dedicados para la caza. El primero de ellos pudo ser la Torre del Hortizuelo, de la que solo tenemos algunas menciones, pero que bueno, teniendo en cuenta que la torre que tenemos en la actualidad, la única que se conserva, también se dice que tenía esa función cinegética, sería lógico que hubiese habido aquí una torre previa con esa función, con la función de poder avistar o controlar un poco las zonas de caza. En su época de más esplendor debía tener una distancia entre los 50 metros de largo, que sería esta fachada principal que vemos aquí, a los 50 de ancho si contamos el ancho como la distancia entre este último bloque de fachada y lo que sería la casa de oficios, que sería lo primero que se vería. A partir de ahí desarrolla esa casa de oficios y un patio, por lo que la entrada principal estaría situada prácticamente a la mitad de lo que sería esa distancia, que es la entrada que hemos visto anteriormente, y a partir de ahí, pues según las diferentes distancias y las diferentes dimensiones que hizo para las dos fincas que colindan con el palacio, que es la finca del bosque y la finca del parque, pues sería un espacio bastante importante en cuanto a dimensiones, y que sobre todo está caracterizado por ese aprovechamiento, esa unión que tuvo el palacio con la naturaleza y especialmente con el río Eresma, que es el río que le servía como fortaleza, por así decirlo. Nos imaginamos un paisaje bastante diferente al actual. Sí. Hablamos del siglo XVI. Sí, desde luego. Por lo que sabemos hasta ese momento, pues las construcciones que debía tener este lugar simplemente serían el palacio y las dependencias que el palacio pudiese tener, pequeñas casas para guardar la paja, caballerizas, sitios que directamente dependiesen del palacio. ¿Para qué se utilizó el agua del Eresma aquí? Bueno, la relación que tiene Balsaín con el río Eresma, la verdad es que siempre ha sido una unión de prácticamente uña y carne. El agua, pues, es un elemento bastante importante, aparte de que el río Eresma servía para drenar todas las uniones de agua que se producían dentro del palacio, pues además alberga algunas de las construcciones importantes, como son el Puente de los Canales, que era un puente que cogía sus aguas del arroyo de Peñalara y a través de una serie de canalizaciones parecidas a las que utilizaron en el acueducto, lo traía hasta aquí, hasta el Palacio de Balsaín, para conseguir tener agua corriente y agua con el que beneficiarse de la montaña que tanto agua produce. Este palacio empieza a ser ocupado en torno a 1560 más o menos, que es cuando terminan las obras, y va a estar ocupado prácticamente hasta finales del siglo XVII, que es cuando sufre ese catastrófico incendio, y después de eso pues la corona decide no recuperarlo. Se produce también un cambio de dinastía, que es quizás lo más importante para el desarrollo de este palacio, y es que la nueva dinastía no quiere recuperar los viejos elementos de la antigua, y bueno, pues este palacio queda prácticamente en el olvido. Se desarrollan durante un tiempo los talleres del Palacio de la Granja, y las caballerizas del Palacio de la Granja se ubican aquí, pero esa sería la última actividad útil de este palacio. Como historiador, ¿no te gustaría ver este palacio y poder visitarle reconstruido? Sí, desde luego, es una de las cosas por las que se lleva tiempo luchando, para poder, por lo menos, aunque sea simplemente afianzar lo que son los elementos que hoy conservamos. Uno de los problemas, como digo, pues pertenece a eso, al ser iniciativa privada, pues el dinero no depende de las autoridades, sino que depende de esa iniciativa. Y lo más importante pues sería eso, efectivamente realizar las labores, por lo menos de conservación y restauración que necesita para poder visitar este palacio en el esplendor que pueda llegar a tener, y no como lo vemos ahora mismo. ¿Quién lo diría que fue uno de los primeros reales sitios o palacios de los reales sitios? Sí, desde luego. Parece que ha caído, que es el que peor suerte ha tenido, ha caído en el olvido, y pese a ser
un testimonio importantísimo de lo que es la historia de España. Sabemos de él que fue el primer lugar de toda España en el que se utilizó la arquitectura con pizarra, que hoy en día es tan común en todas las partes de España. Pues pese a ser un testimonio y el lugar en el que uno de los reyes con mayor proyección o mayor fama de la historia de España, como es Felipe II, realizó un patio de juegos en el que se albergan distintas formas arquitectónicas y distintos elementos, pues ha quedado totalmente en el olvido y a la espera de que cualquier día pueda ser derribado por un mal temporal. La inmensa riqueza que rodea al río Eresma hacía que la corona estuviese vinculada a este lugar durante siglos y aquí los reyes impulsasen edificios únicos como el Palacio de Balsaín, pero también infraestructuras como las pesquerías reales. Junto a un apasionado de este lugar, el cronista del Real Sitio de San Ildefonso, viajamos a la época de Carlos III. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Hasta aquí nos trae nuestro recorrido por el río Eresma y también, por qué no decirlo, por la historia de la corona. Pues efectivamente, por eso te he traído a las pesquerías reales de Carlos III, para que disfrutes un poquito de un trocito de la historia del Real Sitio. Reales que mandó edificar el rey Carlos III entre 1762 y 1769, ¿no? Que es cuando se termina la obra de la pesquería. Y bueno, es lo que estás viendo aquí, ¿no? Lo que hace es acondicionar todo el margen del río con este enlosado y en determinadas zonas, especialmente en aquellas zonas donde ellos preveían que era posible pescar con más facilidad, pues hacían unas plataformas a las que se accedía por escaleras y desde allí se pescaba, generalmente en golpes de agua, en pequeñas cascadas, y allí es donde desarrollaban la vida. Proyectaron 15 kilómetros de pesquerías, es decir, 15 kilómetros que empiezan en lo que hoy es el puente de Segovia, que entonces era el puente de Santa Cecilia, y llegan mucho más arriba de lo que pensamos. No llegan hasta el puente de la Cantina, hasta el puente donde estaba la venta de los mosquitos, sino que llegan incluso a la parte superior en las vaquerizas altas, ¿no? También hay pesquerías allí. Incluso proyectó el rey Carlos III utilizar este sistema de pesquerías también para llegar en el curso del río del Chorro, en el que tenemos al otro lado del Real Sitio, ¿no? Lo que pasa es que aquello quedó en proyecto y no se llevó a cabo. Sin embargo, este se mantiene, ¿no? Y como bien sabemos, pues es un bien de interés cultural que así lo decidió el Senado español hace un año escaso, un año y medio, por impulso de Félix Montesjor y con un informe, pues mira, que trabajó este humilde cronista para que se llevara adelante. ¿Por qué los reyes se han fijado siempre en este punto? Bueno, pues sobre todo y básicamente por la riqueza del entorno. Y no me refiero a la riqueza paisajística, me refiero a la riqueza económica. Es decir, el valle de Balsaín, la Nava de San Ildefonso, desde el siglo XIII, incluso antes, ha estado poblado por segovianos, por su riqueza no solo maderera, no solo caza, pesca, sino también por el pastoreo, el uso de los pastos de altura, los pasos de las mestas por la sierra. Eso provocó que Segovia, el concejo de Segovia, tuviera una explotación privilegiada de este territorio. Los reyes, buenos visitantes de Segovia, señores de Segovia, comprendieron la necesidad de hacerse con esta riqueza y poco a poco, desde el siglo XIV, fueron haciéndolo hasta que Carlos III, definitivamente a mediados del siglo XVIII, decide comprar todo el pinar de Balsaín y quitárselo, dicho entre comillas, ¿no?, al concejo de Segovia, ¿no? Retrocedemos 250 años, nos imaginamos a la corte del rey Carlos III por aquí paseando
y vigilando y controlando que todo fuese bien en la pesca del rey. ¿Cómo era esto? Pues mira, la verdad es que todo el proceso de pesca es muy complicado, sobre todo muy complicado porque uno se imagina efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? Que el rey venía con toda la corte, pero es que este rey no era un rey muy cortesano, era cortesano y protocolario dentro de palacio, pero fuera de palacio más bien uno debe imaginarse a un grupo selecto de amigos y de compañeros que venían con él tanto a cazar como a pescar, porque las pesquerías reales no solo las utiliza para la pesca, también las utilizaba para la caza, porque donde está hoy el Puente Segovia, como hemos dicho antes, allí tenía tenía los perros, las jaurías, y desde allí recorría toda esta zona que conecta con Balsaín y más allá, cazando corzo y cazando jabalí. Entonces digamos que el recurso lo utilizaba prácticamente para todo, pero sí, como tú dices, ¿cómo nos lo imaginamos? Pues nos lo imaginamos colocando las cañas con los sirvientes, no te olvides nunca de los criados y del servicio del rey, en la pesquería, en la plataforma junto al río, y los reyes y el rey con sus acompañantes paseando arriba abajo. Habría mujeres seguramente también, y tomando pues, un refrigerio, tomándose un vinito o una limonada y comiendo algo y gastando toda la mañana en una práctica deportiva, eso sí, nunca lo olvidemos, una práctica deportiva del siglo XVIII y adaptada a los cortesanos. Que era la pesca de la trucha, y se preparaban incluso rinconcitos para que allí se quedasen. Efectivamente, se ponían pequeñas recoletos con pequeñas ramas, se hacían una serie de parapetajes, ¿no?, para que la trucha se mantuviera en esa zona. En el siglo XIX todo cambia porque ya se constituye una piscifactoría dentro del jardín y lo que hacen es llenar de trucha como una mansalva, cosa que desgraciadamente desde finales del siglo XX se dejó de hacer y ya no tenemos trucha común criada en el Real Sitio, y los ríos tienen la trucha común residual que hay, pero también con mucha trucha invasora. Nos imaginamos también un río bien distinto y un paisaje diferente. Pues sobre todo el río, el tamaño por el régimen fluvial, ¿no? Evidentemente el clima ha evolucionado a un clima más seco, menos pluvioso, entonces el río uno puede ver en el límite, en los límites del margen del río que se generan con estas losas para mantenerlo, como el río era mucho más caudaloso en aquella época. Pero yo creo que esto ocurre en todos los ríos de España, ¿no? En cuanto al aspecto de la flora, pues es verdad que tenemos menos pinos y más robles, pero también es algo que está asociado con el proceso de calentamiento, ¿no? Va transformándose el paisaje y bueno, sí que tiene una conexión con aquel, no es exactamente igual, pero sí que podemos decir que el aspecto sería similar a aquella época. ¿El enclave era tan privilegiado para la pesca para construir aquí una infraestructura única en España? Pues indudablemente, porque esto ha sido un río de recurso truchero desde la Edad Media. Es decir, los segovianos, que somos muy listos, hemos conocido perfectamente nuestros ríos. Desgraciadamente, por ser tan listos y saber qué ríos son trucheros, como estaba cerca de un asentamiento real, pues ha sido explotado por los reyes durante casi, fíjate, 300 años, ¿no? Posteriormente a Carlos III, aquí llegó a haber un club náutico. Efectivamente, un poco más arriba, justo después de la creación del embalse, de la presa de Balsaín, para producir electricidad en el Salto del Olvido, que está un poco más abajo, pues efectivamente el club de campo de la granja, el club aristocrático, desarrolló allí una instalación deportiva de uso exclusivo de ellos, que tenía un espigón, tenía un embarcadero, tenía pequeñas piscinas, tenía una especie de bar pequeñito para dar el vermú y un refrigerio a los socios. Efectivamente, desde el año 28 hasta el 31-32 estuvo en funcionamiento. Hablamos del momento en el que además se da la licencia para la construcción de lo que hoy es el restaurante La Hilaria, que a continuación vamos a visitar para hablar de otra tradición ligada a este sitio y ligada a la realeza, que es el judión, que llegó por casualidad, pero se ha quedado como un símbolo. En efecto, el símbolo del Real Sitio, ¿no? Efectivamente, la Hilaria, que es cuando tenían, pero no donde están ahora, sino cuando estaban en la boca del asno, en aquel enclave, es donde desarrollaron aquella receta primigenia del judión de la granja, que fue adaptar una receta de la fabada asturiana con el pedazo de judión que producimos aquí. Y en efecto, como has dicho, es una legumbre que viene accidentalmente, probablemente desde Chile, desde Hispanoamérica. Esos porotos chilenos se desarrollen aquí primero como alimento para las aves y para los animales que poblaban el jardín, y posteriormente pues empieza a cultivarlo pues los paisanos en las huertas a finales del siglo XIX.
legumbre que los abuelos de Elvira y Gema convirtieron con su receta en el plato más popular del lugar. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el restaurante más antiguo de la zona, en Casa Hilaria. Nos han dicho que aquí lo tradicional es el judión. Pues sí, llevamos haciendo la misma receta desde la época de que empezaron mis abuelos, desde 1929. Pues vamos a ver cómo. Pues venga, estáis invitadas. El abuelo Domingo, pues de joven, fue a Madrid, al Café Gijón, al Café Correos. Allí conoció a Cándido, que fueron amigos, eran los amiguetes de entonces, y vinieron con la cosa de hostelería, porque ellos trabajaban allí de camareros. Entonces pidieron permiso para construir un kiosco en la Boca del Asno y empezaron allí la actividad. Todo eso era terreno de la Corona y les concedió un terreno que construyeron pues un pequeño kiosco. Y ahí daban meriendas y comidas pues para la gente que iba allí a pasar las tardes de verano, sobre todo, claro. Una vez pues vino el príncipe de Asturias, Alfonso XIII, y venía pues con amigos o compañeros suyos, y venía su médico, venía el farmacéutico. Este sería el príncipe de Asturias. Este es un médico que se llamaba Parategui, me parece que se llama. Este sería mi abuelo, vestido de camarero. Y bueno, pues esta es una foto que han venido buscando la familia de las personas que están aquí y nos gusta tenerla. De hecho, en la Boca del Asno sigue estando los cimientos de la casa, o sea, el antiguo cimiento del kiosco. Y bueno, pues yo había pensado una vez en volver a las raíces, pero ya es muy difícil. Y ahí surge el germen de la receta tradicional del judión de la granja. ¿Qué cuál es? Pues muy sencillita. Se ponen las judías a remojo la noche anterior, toda la noche en agua fría, y al día siguiente quitas ese agua y lo vuelves a llenar con agua fría y le añades, bueno, hay gente que le añade más cosas. Nosotros solamente las guisamos con cebolla, ajo, chorizo, unas ramas de laurel, una ramita de cayena o de picante, pero eso ya es al gusto, y se ponen a cocer. Aquí tenemos la cocina de leña y carbón todavía, con lo cual no usamos ni ollas rápidas ni nada, es el cocinado normal, tradicional. Y entonces está como unas 3 horas, por lo menos. ¿Cuántos platos de judión de la granja se han servido en Casa Hilaria? Desde 1929, no sé, ahí me pillas. Millones, no sé, sí, millones han servido. Nos marchamos sin probar estos judiones, pero con el compromiso de regresar para hacerlo y también para disfrutar un poco más de este paisaje forjado por el río Eresma, en el que la realeza ha dejado una impronta mágica y única. ¿A dónde vamos ahora? ¿A reciclar? Sí, venga chicos, vamos todos a reciclar a los contenedores. Abuelo, no me acuerdo de lo que tengo que tirar en cada contenedor. Sí, es muy fácil. Todos los envases de vidrio y las botellas tienen que ir al contenedor verde. Los envases de plástico, latas y bricks van al contenedor amarillo. Y por último, en el contenedor azul van todos los envases de cartón, papel y toda la revista, todo lo que es papel. Pero todo hay que aplastarlo bien, que si no, no cabe.